Bienvenidos a la Vuelta al Mundo de France 24. Estamos aquí, como cada domingo, actualizándoles toda la información internacional. Vamos ya con ella. En España, el choque de dos trenes al descarrilar uno de ellos deja al menos 21 muertos en la provincia de Córdoba, en el sur del país. Se cuentan también varios heridos graves mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona. Tenemos reporte. Y Chile cuenta también al menos 19 muertos por los incendios en las regiones de Biobío y Ñuble. Hay un total de 23 focos activos en el país, según el organismo forestal. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe en estas zonas. El gobierno de Damasco y las fuerzas democráticas sirias anunciaron hoy un cese al fuego después de días de combates. Según anunció el presidente de facto Ahmed al-Sharaa, el acuerdo incluye la adhesión de las FDS al Ministerio de Defensa sirio. Bueno, en este espacio vamos a hablar de economía, vamos a analizar qué está pasando con las grandes minoristas de Estados Unidos a propósito de la quiebra de Saks, el legendario conglomerado de tiendas por departamentos. ¿Pero qué otras compañías están también en aprietos? Bueno, nos lo cuenta Daniela Blandón en unos minutos. De momento vamos con el informativo. Tenemos que poner la mirada en el sur de España, en donde se reportan al menos 20 víctimas mortales en un accidente ferroviario. Según han informado las autoridades, algunos vagones de un tren que circulaba cerca de la localidad de Adamuz, en la provincia sureña de Córdoba, han descarrilado, invadiendo la vía contigua por la que circulaba otro tren con el que han chocado. Se cuentan también 30 heridos graves. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, nos trae más detalles. La noche va a ser larga en España, con noticias que van llegando del descarrilamiento y colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, al sur del país, en los que viajaban unos 500 pasajeros. El ministro de Transportes español, Óscar Puente, en una rueda de prensa en el puesto de mando de la empresa que gestiona la red ferroviaria de España, en esta estación de Atocha, en Madrid, la estación de trenes más grande del país, ha repetido que se desconocen las causas del accidente, pero que es muy extraño que se haya producido en esa zona, una recta en un tramo que había sido renovado en mayo de 2025 y que estaba en principio en perfectas condiciones de seguridad. Una recta, eso sí, en la que la velocidad máxima podría llegar a los 250 kilómetros por hora, por lo que el impacto podría haber sido enorme, ha dicho. De hecho, el ministro nos ha confirmado que al menos 2 vagones de uno de los trenes afectados que circulaba en la vía que fue invadida por los vagones descarrilados han caído por un terraplén de 4 metros. 2 vagones en los que viajaban unas 50 personas y donde se han dado la mayoría de víctimas mortales. Para esclarecer las causas del accidente se creará una comisión de investigación independiente que, según el Ministerio, será profunda y que podría demorarse al menos un mes. Según información confirmada por los equipos de rescate y emergencia, ya han terminado las labores de traslado de los heridos y solo faltaría ahora el levantamiento de los cadáveres en la zona del accidente. En las estaciones de salida y de destino de esos 2 trenes se han habilitado salas de atención a los familiares con ayuda psicológica y de información sobre sus seres queridos. Miembros del Gobierno ya han confirmado que se desplazarán al lugar de este accidente, que podría convertirse en uno de los más mortíferos accidentes ferroviarios de este siglo XXI en España. Y en la vecina Portugal habrá segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de la República. Este domingo el exministro y exlíder socialista António José Seguro se impuso con el 31,04% de los votos. Su contrincante en la segunda vuelta del 8 de febrero será el candidato de extrema derecha, André Ventura, quien hoy consiguió el 23,6% de los sufragios. Y en Europa, los 8 países a los que Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 10% el 1 de febrero por oponerse a sus amenazas de hacerse con Groenlandia, advierten ahora que las amenazas socavan las relaciones transatlánticas y suponen un peligro de riesgo de espiral descendente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo haber hablado con líderes comunitarios y extracomunitarios y que se mantienen firmes en la defensa de la soberanía de Dinamarca y Groenlandia. Hablé con el secretario general de la OTAN, Emmanuel Macron, Keir Starmer, el canciller alemán y Giorgia Meloni. Juntos reafirmamos nuestro firme compromiso de defender la soberanía de Groenlandia y del Reino de Dinamarca.
siempre protegeremos nuestros intereses estratégicos en materia económica y de seguridad. Afrontaremos estos desafíos a nuestra solidaridad europea con firmeza y determinación. En este contexto, Emmanuel Macron pediría a la Unión Europea que active su poderoso instrumento anticoerción en caso de que Estados Unidos llegue a imponer estos aranceles. Es una medida que la Unión Europea nunca se ha atrevido a utilizar y que permite frenar las importaciones de bienes y servicios. Vamos a verlo. La Unión Europea se plantea utilizar el instrumento anticoerción contra Estados Unidos. Varios miembros del bloque económico han puesto sobre la mesa utilizar el mecanismo como respuesta a las amenazas arancelarias de Donald Trump por las desavenencias sobre Groenlandia. Donald Trump utiliza les droits de douane. Podemos ver que Donald Trump está utilizando los aranceles inicialmente como una herramienta económica para beneficiar a los estadounidenses y ahora los está usando para la coerción. Es claramente un enfoque coercitivo que está utilizando para amenazar a los países europeos. Il menace des pays européens. Fuentes cercanas al presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguran que el mandatario baraja proponer el uso de dicho mecanismo. Pero, ¿de qué se trata este instrumento? La normativa fue creada en 2023 y hasta el momento no ha sido utilizada. Es así como la anticoerción permite restringir las importaciones de un país, limitar el acceso a ciertos mercados de contratación pública y bloquear determinadas inversiones. En el caso de Estados Unidos, se podría cerrar su acceso al mercado único de la Unión Europea. Pero para que la prerrogativa tenga luz verde, se necesita la mayoría cualificada del Consejo de la Unión Europea, con el apoyo de al menos el 55% de los estados, que representen al menos el 65% de la población del bloque. En 2025, el uso del instrumento anticoerción ya había sido propuesto por varios legisladores europeos ante los anuncios arancelarios de la Casa Blanca. Vamos ahora hasta Chile. Las autoridades reportan al menos 19 muertos en los incendios forestales que desde el sábado avanzan sin control en el sur del país. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe en las regiones de Biobío y Ñuble. 4.000 bomberos luchan contra las llamas avivadas por las ráfagas de viento y el calor del verano austral. Nos lo cuenta Lea Aurel. Pacientes de un hospital evacuados en medio del viento y del calor abrasador. En las comunas chilenas de Lirquén y Pencó, las llamas ardieron todo el fin de semana, consumiendo miles de hectáreas y destruyendo centenas de viviendas. Estos residentes están en estado de conmoción. El humo era muy tóxico. Salimos con lo que tenemos puesto y nada. Alcanzamos a tener muy pocos contactos con otros vecinos y logramos evacuar rápidamente porque yo creo que nos quedamos 20 minutos más y nos morimos calcinados. Nosotros que vivimos el terremoto, siendo de Talcahuano, esto es peor, es mucho peor, es mucho más devastador porque el terremoto es verdad, se salió al mar, hubo destrozos, pero comparada con esto no es nada. La región de Biobío, a unos 500 kilómetros de la capital, es una de las zonas más afectadas por los fuegos que arrasaron el sur del país. A pesar de las 30.000 personas evacuadas, otras no lograron escaparse a tiempo, según declararon las autoridades. En el caso de Biobío, nosotros podemos confirmar, parte de la Policía de Investigaciones, Carabineros, que tenemos 15 personas fallecidas y cuando nos referimos a esto, son personas que se han identificado en lugares destinados al efecto y se están adoptando las medidas conjuntamente con el fiscal de flagrancia para aislar el sitio del suceso. En los últimos años, los incendios forestales han afectado gravemente al centro-sur de Chile, un país que quedó marcado por la tragedia que vivió la región de Valparaíso en febrero de 2024, cuando las llamas causaron la muerte de 138 personas. Y este domingo Guatemala enfrenta una crisis de seguridad por ataques armados en contra de la policía a manos de pandilleros de la declarada como organización terrorista Barrio 18. Al menos 8 policías han fallecido en represalia a la captura del líder de la pandilla, alias El Lobo. Todo en medio de una serie de motines en varias prisiones del país, de las que el gobierno ha asegurado que ha retomado ya el control. También el presidente Bernardo Arévalo ha declarado el estado de sitio por 30 días. Vamos a cambiar la mirada hasta Siria. Allí el gobierno de Damasco y las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, han acordado un cese al fuego inmediato en todos los frentes. Ha sido el propio jefe de las fuerzas democráticas quien ha dicho que han acordado retirarse de Deir al-Zor y de Raqqa. Allí en los últimos días las fuerzas de Damasco habían conseguido avanzar con celeridad. Vamos a ver más detalles del acuerdo.
Tras meses de enfrentamientos mortales, este domingo se logró un nuevo acuerdo de alto el fuego entre el gobierno sirio de facto y las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos. El nuevo acuerdo prevé la integración de todas las fuerzas kurdas en el Ministerio de Defensa y la entrega por parte de la milicia de la administración de Deir ez-Zor y Raqqa a Damasco. Las autoridades sirias también asumirán toda la responsabilidad sobre los detenidos y los campos del Estado Islámico, así como el control de los derechos sobre los yacimientos petrolíferos, incluido el mayor del país, Al-Omar. También insto a nuestras tribus árabes allí a mantener la calma y la paz y a permitir la implementación gradual de las disposiciones del acuerdo hasta que logremos la paz total en Siria. El último acuerdo se produce tras una ofensiva relámpago de las fuerzas sirias en el territorio controlado por los kurdos en el noreste. Las fuerzas del gobierno sirio entraron en la estratégica ciudad de Tabqa y la ciudad de Raqqa, bajo control de los combatientes kurdos desde 2017. Damasco había estado envuelta en enfrentamientos mortales con el grupo desde principios de este mes, ampliando progresivamente su control sobre el territorio controlado por las fuerzas democráticas, incluidos 3 barrios de Alepo. Ambas partes se han acusado mutuamente de violar los términos de los acuerdos de alto el fuego anteriores, lo que ha provocado decenas de víctimas civiles. En la ciudad norteña de Qamishli, la principal ciudad kurda del noreste, cientos de personas salieron a las calles para protestar. Si el gobierno realmente quiere la igualdad entre los ciudadanos, tiene que haber una constitución para que todos los sirios puedan convivir. Estas masacres deben acabar. El presidente emite un decreto en el que reconoce los derechos de los kurdos, pero al día siguiente comete masacres contra nuestro pueblo, como ya hizo con los drusos y los aluitas. Con esta mentalidad no puede gobernar Siria. Desde que llegó al poder a finales de 2025, el presidente Ahmed al-Sharaa se ha comprometido a impedir la división de Siria por motivos sectarios y étnicos. Los líderes kurdos afirman que no buscan la separación, sino un Estado descentralizado. Y en Uganda, el presidente Yoweri Museveni se dirigió al país un día después de haber sido declarado ganador de las elecciones presidenciales que le dieron un 7º mandato a quien ha estado en el poder desde 1986. El veterano líder se congratuló de lo que llamó un clima pacífico durante los comicios, pero advirtió a la oposición contra los disturbios. Felicito al pueblo de Uganda y les pido a los confundidos que recuperen la cordura, porque lo que planean, lo que quieren hacer, ya lo sabemos y ya nos hemos movilizado junto con el pueblo. Gran parte de esto, lo residual, debe detenerse, porque sabemos que los atraparemos a todos si no se detienen. Y la misión Artemis II dio un paso clave este fin de semana con el traslado y el montaje del cohete Space Launch System de la NASA en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida. Se espera que la ventana de lanzamiento más temprana se abra el próximo 6 de febrero. La misión llevará a 4 astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años. Nos lo cuenta Lea Ural. Es un trayecto de solo 6 kilómetros, pero tardó casi medio día en completarse. El enorme Space Launch System se movió centímetro a centímetro y llegó finalmente a su plataforma de lanzamiento en Florida, dando inicio a la fase final de los preparativos para la misión Artemis II de la NASA. Vemos detrás de nosotros este magnífico equipo, el cohete SLS y el Orión, pero para esta tripulación llevamos aproximadamente 2 años y medio embarcados en esta aventura y vemos en todo esto el fruto del trabajo en equipo, una cooperación mundial. Vemos a una nación fuerte liderando el camino. Aunque la fecha dependerá de un ensayo clave que simulará la cuenta atrás del lanzamiento para detectar cualquier problema antes del vuelo, estos 4 astronautas tienen previsto despegar a principios de febrero, lo que marcaría el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos para cumplir una promesa al pueblo estadounidense de que volveremos a la Luna, una promesa a todos los pioneros, ingenieros, científicos, astronautas e investigadores de la década de 1960 que sentaron las bases sobre las que nos encontramos ahora. Tras un vuelo no tripulado en 2022, esta es la segunda misión del programa lunar Artemis de la NASA y la primera en transportar astronautas en un viaje de 10 días que los llevará al lugar más lejano al que se ha aventurado el ser humano en el espacio. Y cerramos en La Paz, la capital económica de Bolivia, que este domingo dio inicio a 40 días de carnaval con el tradicional desentierro del pepino. Se trata de un ritual simbólico que marca el renacimiento de este icónico personaje
Cientos de personas vestidas con trajes tradicionales llevaron el ataúd morado de Pepino por las calles hasta que este fue revivido por reinas de la belleza de 3 regiones. El Pepino encarna la alegría y la travesura del carnaval que mezcla la festividad urbana con costumbres aymaras. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan, como siempre, aquí en France 24.